Bienvenidas entonces a este panel que vamos a hacer para poder producir una nueva nota en nuestro anuario del 2020 sobre el año pasado, y esta invitación es para que podamos abordar entre todas y debatir sobre lo que fue la educación y toda esta nueva adaptación hacia un nuevo modelo ya más anclado desde la bimodalidad en nuestras escuelas de Fundación Cruzada Patagónica. Para esto hoy tenemos entonces a Gabriela Chávez, ella es licenciada en comunicación, especialista en comunicación digital, y también es educadora en esta profesión. También tenemos como invitada a María Eugenia Bertossi, quien es nuestra coordinadora de innovación tecnológica educativa en la Fundación, así que gracias Euge por venir. También contamos con Emilia Cosela, que ella es médica veterinaria y también es docente en el CEI San Ignacio, y acá tengo un machetito, que están las materias de biología, producción de aves y maestra de enseñanza práctica en industrias. Estamos bien, ¿no? Perfecto. Y en un ratito, buenísimo, gracias, Eme. Y en un ratito nomás se suma Sol Ramírez, que ya es lo que conocemos entre nosotras como POD, que es profesora de orientación y tutoría del CEA Valle de Cholila, nuestra segunda escuela, ubicada en la provincia de Chubut. Así que bueno, bienvenidas. Dejo la palabra con Gabriela, voy a compartir unas imágenes y comienza el debate. Bueno, buenas tardes a todas. Gracias nuevamente por la invitación a trabajar este tema que la verdad siempre nos deja mucha tela para cortar y para debatir y para mejorar. Particularmente ya habíamos tenido un cruce de palabras, no con la suerte que vamos a tener ahora de dialogar mejor con María Eugenia. Y justamente me parece que está bueno retomar desde esa instancia, desde ese contexto en el que en el 2019 los encontraba al CEI, ¿no? Trabajando sobre una plataforma educativa, ¿no? Como de alguna forma ya viendo en perspectiva, ¿no? En perspectiva lo importante de lo digital y cómo poder trabajarlo desde lo educativo. Nos gustaría, María Eugenia, poder quizás retomar desde esa experiencia del 2019 y cómo de alguna forma también sentó las bases para una pandemia que prácticamente nos dejó a todos descolocados y no fue obviamente el área educativa no quedó afuera, ¿no? De los nuevos cambios y los nuevos rumbos. Sí, Gabriela, en realidad la escuela se venía trabajando ya hacía unos 10 años con la virtualidad. Si bien se hizo todo un proceso, bueno, cuando se tomó la decisión de tener un campus virtual, ya teníamos experiencia de trabajar en algunas materias con, por ejemplo, con la plataforma Moodle. Utilizábamos una versión gratuita. Y bueno, y esto también se dio porque también la escuela tenía todo un proceso hecho que se hizo a través de los temas de medio ambiente, en el cual la escuela participaba de programas internacionales, y entonces eso obligó a lo largo de los años a utilizar las tecnologías para poder comunicarse con otros lugares muy remotos. Y bueno, y esto también se fue volcando hacia la organización de las materias, ¿no? En el caso particular de la plataforma Moodle, yo lo empecé a implementar porque tuve una necesidad, que era que no tenía todo el grupo en el mismo momento en el aula, porque justamente la materia que daba tenía la característica de trabajar con los pobladores rurales, y entonces necesitábamos de alguna forma la organización para tener a los alumnos en el aula siguiendo con el aprendizaje mientras el otro grupo estaba haciendo su práctica. Entonces, claro, desde esa historia es que en el año 2019, evaluando las plataformas, decidimos tener esta que contratamos, que es educativa, y así comenzó el CEI San Ignacio en el 2019, cuando comenzó la pandemia y los alumnos tuvieron que
que irse de la escuela, ya estaba el campus organizado, los alumnos ya tenían sus usuarios, las materias ya estaban todas distribuidas en cada año, así que sí, nos agarró, digamos, un poquitito mejor parados. Un poquitito, claro, digo, porque faltaba toda la inserción de los docentes, ¿sí? Eran muy pocos los que la usaban hasta ese momento. O sea que de alguna forma ya podemos decir que había un inicio de la bimodalidad, ¿no? Sí, la plataforma era usada en la modalidad B-Learning, que se llama, y bueno, de pronto esto se transformó en totalmente virtual, ¿no? En lo que se conoce como e-learning, ¿no? Con la diferencia de que tenía el acompañamiento y al docente, ¿no? En un permanente tutorado de lo que se estaba haciendo. Pero eso también es todo un aprendizaje para el docente porque es una forma distinta de concebir el aprendizaje. Si bien ya teníamos el gran paso, que es el de tener un sistema de administración de contenido y aprendizaje, porque eso son las plataformas, y esa es la importancia de tenerla en la escuela. Lo que yo observé es que muchas instituciones cometieron el error de utilizar lo que tenían a mano, correos electrónicos, WhatsApp, y eso no es lo ideal en el aprendizaje del alumno, ¿no? Es bastante confuso. Justamente estos sistemas se enfocan en tomar al alumno como el centro del aprendizaje. Y bueno, y esto va acompañado de una serie de metodologías también, que eso fue un camino que iniciamos a partir de tener la plataforma también, ¿no? Tal cual. A mí quizás es muy interesante hacer ahí como un paréntesis en cuanto al proceso de los docentes, ¿no? Que quizás a veces estamos todos quizás más alejados de algunas tecnologías, de las nuevas tecnologías, y contanos cómo fue de alguna manera, una inserción bastante rapidísima, ¿no? Porque es como que la pandemia agudizó y en realidad tuvo que dio el inicio, digo, ¿no? Para que todos se metieran sí o sí a esta nueva modalidad. Sí, nosotros veníamos trabajando en la escuela con capacitaciones, no solamente por el uso de la plataforma, sino por implementar ciertas metodologías que justamente lo que buscan es que el aprendizaje para los alumnos sea más significativo, ¿no? Bueno, sobre todo, por ejemplo, en las materias duras que se conocen, ¿sí? Matemática, física, química, que son bastante frustrantes para los alumnos y a veces son la razón del fracaso, ¿no? En la escuela secundaria y del abandono. Entonces, bueno, enfocados en eso, veníamos haciendo un trabajo de capacitación antes de que se decidiera tener la plataforma educativa. Se venía trabajando en buscar que los docentes integren las materias, que se puedan integrar con la parte práctica. También al mismo tiempo, en el caso de la provincia de Neuquén, se estaba haciendo el diseño curricular de la provincia, y eso también nos marcó mucho en el diseño de los contenidos de la plataforma, porque cuando empezamos con la plataforma empezaron con todas las materias, pero ya en este último ciclo, en el ciclo 2020-2021, en el caso del 6 San Ignacio, hubo que organizarlas de acuerdo al diseño curricular, y eso es por áreas. Entonces ya los alumnos cuando ingresan tienen 5 áreas, no como pasó en la primera etapa de la plataforma que entraban y tenían 10, 11, 12 materias, ¿sí? En cambio ahora el alumno cuando entra ve 5 materias. Y esto también es parte de todo el cambio que había que hacer, porque justamente las plataformas se centran en el alumno, y que un alumno entre y vea de pronto 12 casilleros, 12 cajoncitos, no sabe, y que todos le están pidiendo algo, es complejo. Entonces, esto de abordarlos desde las áreas es un camino que, por lo menos acá, fue
elaborado porque se trabajó en las escuelas, con representantes en las escuelas, con equipos de la universidad, ¿sí? Y bueno, en la provincia de Neuquén se propuso el diseño curricular en 5 años. Así que eso también es también bastante complejo para el docente, porque hay que pasar de trabajar en su propia materia a trabajar en un equipo, y es lo difícil, ¿no? Y es lo que en realidad, a lo largo de estos años también, y con el auge de las nuevas tecnologías, en realidad aparecen estas pedagogías, pero que no son nuevas, sino que ya existían, ¿sí? Lo que pasa es que se ponen en el tapete, ¿no?, frente al uso de las tecnologías, que son las pedagogías emergentes, el aprendizaje basado en proyectos, la gamificación, el aula invertida, el aprendizaje por indagación, el pensamiento computacional. Entonces, también viene toda esa metodología nueva con también esta forma de trabajo del docente, que es diferente, porque ya el docente no trabaja solo, sino que tiene que pensar con un grupo de docentes que los acompañe. Y entonces es complejo, ¿no? Porque son varias cosas que hay que manejar. Y, por supuesto, todo esto está pensado porque también hace ya unos años que se viene hablando de las competencias del siglo XXI, las competencias que tenemos que lograr en los estudiantes, que son las competencias que tienen que ver con la comunicación, la creatividad, el espíritu crítico y la colaboración. Entonces, si pensamos en todo eso, también todo eso es una nueva forma de trabajo del docente, que tiene además que trabajar con los alumnos en esta nueva forma. O sea que es complejo y lleva todo. Es un gran desafío. Sobre todo cuando a veces uno se piensa como docente en el aula totalmente solo, ¿no? Quizás los que hemos tenido la posibilidad de dar clases, uno llega solo ahí y se encuentra con una situación, con la presencialidad, quizás obviamente muy distinta a la que se está planteando con la virtualidad, pero la palabra equipo da contención, digo. Me parece que es importante también empezar a pensarlo desde ese lado. María Eugenia, con respecto a la educación STEAM, digo, nombraste algunas cuestiones, algunas metodologías. ¿Cómo podemos quizás asociarla al rubro concreto que es la educación rural, no? Sí, en realidad nos ha pasado, sobre todo, bueno, yo hablo mucho del SEI porque fui docente muchos años ahí, ¿no? Pero hay muchas cosas que a veces cuando hablamos con los profes del SEA también compartimos, ¿no? Las mismas inquietudes y por ahí las mismas experiencias bastante parecidas. En realidad, por ejemplo, en el caso del SEI, cuando empezamos a trabajar con los programas de medio ambiente, llegaron a la escuela, y esto estoy hablando de la década del 90, porque justamente empieza el secundario, empiezan estos problemas con estas materias que eran las que más dificultades tenían los chicos, que eran las exactas sobre todo, ¿no? Las que corresponden a las ciencias exactas. Entonces buscamos a ver de qué forma podíamos hacerle llegar a esos aprendizajes de esas materias de una forma más motivadora, ¿no? Entonces empezamos a trabajar con programas de medio ambiente, en el cual, por ejemplo, se podían hacer estudios de agua, de suelo, de la atmósfera, de fenología, ¿sí? Entonces, sin saberlo, los chicos se iban introduciendo en temas que por ahí resultan muy duros para entender. Entonces, empezamos por ese lado, sin saber de que lo que estábamos iniciando un camino, ¿sí?, de enfoque STEM. Bueno, el STEM en primer momento es justamente un enfoque para integrar materias como la ciencia, la tecnología, la ingeniería y matemática. Después se le agrega el arte a esto también, y ahora también se llama STEAM-H, que se agregan también las materias que tienen que ver con las humanísticas, o sea, cómo el aprendizaje en forma integrada es más rico y también más fácil de llevar adelante para el alumno, o sea, porque lleva todo un proceso. Bueno, todo este enfoque además va acompañado de una evaluación totalmente distinta, es lo que se conoce como evaluación formativa.
no es esa evaluación que estábamos acostumbrados, que por ahí hemos hecho nosotros como alumnos, que bueno, terminamos el tema y listo, hago una evaluación con preguntas, y distintas actividades que me pida el docente, pero ahí se termina todo, sino que con una evaluación que vaya acompañando todo ese proceso, en el cual también hay mucha retroalimentación y ida y vuelta, para que realmente la evaluación sea una instancia de aprendizaje y no solamente un instrumento para ponerse para poner una calificación, ¿no? Y bueno, disculpas. Le doy la bienvenida a Sol, que se sumó hace un ratito, justo estamos en la parte del contexto. Hola, Sol. Bienvenida. Buenas tardes, no quise interrumpir. No, perfecto, Sol. Gracias por ser parte vos también y representar al CEA. Y bueno, ya mucho de lo que comentó María Eugenia es muy compartido, porque las dos escuelas de la Fundación se retroalimentan totalmente todo el tiempo. Entonces, igual me gustaría si Sol puede aportar algo desde la mirada del CEA, porque la experiencia, si bien es compartida en este último tiempo, en principio no era tan similar. Claro. Sí, bueno, yo creo que estamos un poco siguiendo los pasos del CEI, ¿no? Venimos haciendo un camino un poco mucho más lento, un paso más lento, y nuestro norte me parece que es el CEI. Recién te escuchaba, María Eugenia, que en la plataforma, que yo lo desconocía, ahora las tienen organizadas por área. Y eso la verdad es que es sumamente estimulante para el alumno, realmente, porque esto de que entra y se encuentra con esta catarata de materias, y a su vez cada materia tiene hasta ahora entre 7 y 10 propuestas, es sumamente complicado, sobre todo sabiendo que tenemos un gran porcentaje de alumnos que vienen con una conectividad muy débil, y algunos recién se conectan cuando llegan a la escuela, que esto es una vez por mes, entonces están siempre ahí rezagados, muy atrasados con el cumplir con los trabajos, y siempre tengo esa sensación en lo personal que las materias están ahí como inconexas, ¿sí? Como quedan ahí compartimientos desconectados uno del otro, y es un gran desafío por delante poder trabajar realmente de manera integrada e integrar áreas, ya a formar un área ya es un gran paso, y a partir de ahí poder generar propuestas integradas. Lo hemos hecho de manera esporádica en algunas situaciones, pero todavía le falta un poco de aceite a este engranaje, nos falta mucho recorrido en poder trabajar bien articuladamente. Por ahí se dan algunas situaciones particulares, pero a nivel global nos falta. Y bueno, y sumamente novedoso para nosotros empezar a utilizar la plataforma, y bueno, y cómo hemos progresado del 2020 al 2021, con la nueva que tenemos. Bueno, esta la manejan mucho mejor los chicos. Los chicos tuvieron que aprender a la de los profesores. Y a hoy nos encontramos, bueno, parece que años luz, como estábamos el año pasado, con una accesibilidad mucho más rápida, y bueno, y sacándole el jugo a estas tecnologías que nos costó incorporar en general, ¿no? Y ahora, bueno, le vamos encontrando todas estas riquezas que nos ofrece. Sabés que, Sol, justo con lo que vos decís, quería complementar junto con Gaby también lo que es la mirada de los alumnos, ¿no? Y trajimos a un pequeño video, en este caso es de el CEI, pero también creo que le hace eco a lo que sucedió en el CEA Valle de Cholila, así que bueno, lo escuchamos. Bueno. Bueno, buenos días, yo soy Celestino Gracia Rondini, soy de Añelo, vivo en Las Chacras, en Tratayén, así que bueno, quería contarle un poquito cómo viví esta última parte del secundario, que la verdad no fue muy esperado de que sea así, pero no quedó otra que afrontarlo de esta manera, así que bueno, muy acompañado por los profesores me sentí, y bueno, acompañado por la familia también, que siempre es muy importante, y gracias a eso pude rendir todas las materias muy bien. No tengo internet acá en La Chacra, siempre me guié con el celular, con los datos móviles, pasándole internet a la compu, y bueno, así pude enviar los trabajos y realizar lo que me mandaban. La verdad que una experiencia siempre que me va a quedar de la escuela son las grandes
amistades y compañerismo que hice en la escuela, a mi curso siempre unidos, siempre juntos, agradecido siempre también por la escuela. Quedan muchos recuerdos de la escuela que por ahí son innumerables, pero bueno, para mí siempre van a quedar y los llevaré conmigo. Ahora yo estoy acá laburando en la chacra. Mi sueño era seguir estudiando para mecánica, porque es lo que a mí más me gusta, pero bueno, todavía no se da así, hay que esperar más adelante cuando termine todo esto. Y bueno, por ahora estamos trabajando con mi hermano en la chacra, preparando la tierra para producir forraje, así que estamos laburando acá, metiéndole con empeño, con esfuerzo, así que quería contarle un poquito de eso. Así que bueno, espero que anden todos muy bien y le mando un abrazo a todos. A cuidarse y a seguir bien. Prácticamente con lo que venían charlando, sobre todo Solo, que venía diciendo con la experiencia. ¿Se me escucha? No sé si... Sí. Ah, ahí está. Sí, mira, un ejemplo muy simple, pero de tener el año pasado alumnos que no sabían mandar una foto por WhatsApp, no lo sabían hacer, y cuando vos recibías la foto tan descentrada, no podías entender, y te decían que no sabían hacerlo. O sea, a cómo estamos hoy, todo lo que se ha avanzado y recorrido en este contexto, porque eso es lo que no tenemos que perder de vista nunca, ¿dónde estamos? Con la precariedad en la que nos encontramos, bueno, todo lo que se ha avanzado, y hoy los chicos, la verdad que manejan re bien la plataforma, se manejan bien con, bueno, el celular, ya lo aprendieron a usar, mandar un audio, pero cosas que uno daba por hecho que las sabían manejar. Claro. Bueno, particularmente ya podemos como empezar a conocer las experiencias de ambas escuelas en cuanto a la implementación, ¿no?, de la educación agrotécnica a través de las pantallas. Incluso el alumno contaba, y es real obviamente, que prácticamente él trabaja la tierra, está todo el tiempo en contacto, o sea, es su vida, ¿no? ¿Cómo, si alguna de las dos nos puede comentar acerca de cómo fueron esas experiencias en cuanto a la metodología, el trabajo, ¿cómo hicieron? Básicamente es la pregunta, ¿no? Para poder captar y cooptar a los chicos para poder ayudarlos a aprender las materias concretas, ¿no?, a través de las plataformas digitales. No sé, yo si quieren, tengo algo así como muy chiquito Dale. para contarles. Es un poco, en realidad, lo que por ahí es nuevo para los chicos, en realidad para mí también, porque yo hace muy poquito que ingresé, digamos, como docente, y había solamente, digamos, dado clases en la universidad, lo cual es otra cosa, nada que ver. Y bueno, llegué, fueron 3 meses, pandemia, y acostumbrarme a toda una cosa nueva en medio de la pandemia. Pero bueno, logré hacerme amiga de la compu, que no era mi mejor aliada, pero bueno, ahora ya estamos un poco mejor en nuestras relaciones. Y bueno, nada, medio que me fui amigando con los chicos, con la plataforma y todo. Así que no sé si quieren, Vicky, me pasás el hospedador y comparto pantalla. Son 3 diapositivas. Ya estás autorizada, M, cuando vos quieras. Ah, bueno, dale. No sé si se ve bien. Perfecto. Sí. Ahí va. Bueno, yo armé algo muy chiquito en base a algunos ítems como para contarles un poquito cómo sucedió. No sé si seré la mejor expositora porque no tengo mucha experiencia, pero bueno, sí hay algo de información por ahí que les puede ayudar. Así que bueno, en primer lugar, un poco algunas cosas que planteó ya María Eugenia, de que bueno, en el surgimiento de esta nueva situación en donde todos nos teníamos que acomodar a otra forma de dar clase, que digamos, yo lo comparaba básicamente con cuando a mí me dieron clase, y bueno, había que cambiar porque cada uno estaba en su casa y no podía salir.
La realidad es que yo creo que el tener ya la plataforma nos ayudó muchísimo. Si bien faltaban algunos ajustes, así tal cual dijo María Eugenia, yo creo que nos ayudó muchísimo. Otras escuelas, por otros colegas, tenían plataformas, si bien hay plataformas que podían utilizar, wow, tenemos la plataforma y vamos a usar eso, o sea, era aceitar algunas cuestiones, pero ya teníamos la herramienta principal. Así que bueno, la verdad que la plataforma nos ayudó muchísimo, empezamos a establecer por años días de Zoom, y subíamos todas las actividades a la plataforma, y íbamos haciendo Zoom de presentación de actividades y Zoom de consulta. La plataforma tiene un montón de herramientas, y muchas de esas, o sea, algunas de esas herramientas son, algunos chicos que por ahí son un poco más introvertidos, de repente hacían alguna consulta por mail interno, entonces nos llegaba directamente, te avisa la plataforma, y te llega un mail con la consulta del alumno. Y en otros casos, por ahí chicos que son un poco más extrovertidos se animaban y nosotros siempre armábamos por cada actividad, o depende, digamos, a veces hacíamos cada tantas actividades un foro de consultas, entonces los chicos iban preguntando ahí. Así que eso, digamos, son herramientas que tiene la plataforma, que están muy buenas, porque en el caso del foro lo que tiene de bueno es que hay una retroalimentación de preguntas y respuestas, porque por ahí hay una pregunta que me manda un chico por mail interno, y de repente los otros chicos no la pueden visualizar, tanto la pregunta como la respuesta, y tal vez la pregunta es la misma que se hace otro alumno. Entonces, la verdad que la plataforma, yo creo que, para decirlo medio así, nos zafó literal, fue una muy buena herramienta como para poder solventar la situación de pandemia que fue de un día para otro. Después, bueno, por otro lado, lo que yo hice fue como un poco de rejunte de cosas. Yo estoy en el área técnica, y esto del nuevo diseño curricular que plantea la provincia, si bien nos estamos todos adaptando, porque bueno, una cosa es, bueno, yo me organizo, hago mi planificación y genero mis actividades y doy todo y ya está, a ponerse de acuerdo, somos un montón de profes, hay que armar un trabajo integrador, bueno, todavía le estamos tratando de encontrar la vuelta, estamos de reunión en reunión, porque bueno, por ahí 3 o 4 nos ponemos de acuerdo con una cosa, y bueno, hay 2 o 3 que no, entonces bueno, la realidad es que es bastante complicado, pero bueno, algunas cuestiones ya fuimos elaborando, y la verdad que algunas salieron bastante bien, así que bueno, creo que hay que focalizarse en eso y continuar en esa línea. Entonces, bueno, acá yo lo que les puse es, yo tengo materias como que, excepto biología, que bueno, por ahí con un video o bueno, imágenes, etcétera, uno puede, digamos, transmitir el conocimiento. Yo soy MEP de industrias, por lo cual hago elaboraciones con los chicos, por un lado, entonces de repente es difícil transmitirle el conocimiento al chico de, bueno, hace un dulce, bueno, hace unas hortalizas en vinagre, bueno, despostemos un chancho, o sea, son cosas que son complicadas, tenés que venir y hacerlo, porque no hay mucha otra forma, por más que uno busque la vuelta. Y en tercer año, que los chicos recién empiezan con el tema de industrias, vamos armando la actividad, una actividad integradora que venía, participamos un montón de materias, digamos, dentro del área, como fruta fina, biología, geografía, geografía no porque no está en el área, biología, físico-química, y la parte de industrias, la teórica y la práctica. Y en un momento digo, bueno, ¿por qué no les planteamos? O sea, se les planteó un caso problema, ellos tenían un invernadero con frutillas, tenían que calcular cantidad de plantas, tenían que conocer la fisiología de la planta, y un montón de cuestiones teóricas. Y en el final les propusimos que ellos hagan un dulce de frutillas. De frutillas, y el que no contaba con esa, digamos, con esa fruta en ese momento podía elegir otra, y se le mandaba la receta, digamos, aparte. Y primero lo planteamos como una cuestión no obligatoria, porque recién arrancan,
nunca habían ido o sea, esos chicos todavía no conocen la sala de industrias, entonces era como que dijimos, bueno, si lo hacen, y si no, no. Y empezaban a llover después fotos de los chicos haciendo el dulce, no, pero porque yo me puse con mi mamá, no, porque mi abuela, y yo, no, porque encontré una olla, y se pusieron todos a hacer, o sea, la realidad es que no sé si fueron un montón, pero aproximadamente fueron 10 chicos que sí, que lo hicieron. Así que bueno, no sé si en el total fueron un montón de tercero, porque es bastante numeroso, pero bueno, la verdad es que como que se coparon un montón con hacer la actividad. Y bueno, en base a eso y a cuestiones que fueron surgiendo, fuimos haciendo algunas aclaraciones sobre, de repente, sobre inocuidad de los alimentos, si habían lavado, digamos, los utensilios que utilizaron para cocinar, si habían pasteurizado bien el frasco, bueno. Así que las fotitos se deben un poco a eso, distintos alumnos bueno, que fueron haciendo el dulce de frutillas, que fue una actividad no obligatoria, pero la verdad es que varios se coparon. Y bueno, yo también me tuve que poner ahí abajito, me tuve que poner a hacer, porque obviamente si yo les pedía, yo también tenía que hacerlo. Así que bueno, yo también por acá hemos comido dulce de frutillas. Y después, chicos un poquito más avanzados y un poco metiéndonos en esto de las nuevas metodologías de enseñanza, estos son chicos de quinto año, particularmente Alejito es como que es uno de mis preferidos, es un chico muy, muy particular, es muy bueno, es todo corazón. Y bueno, lo que le planteamos, tenían que aprender sobre aparatos y sistemas, entonces lo que les planteamos fue que nos íbamos a poner del otro lado esta vez, y que ellos nos tenían que dar clases a nosotros, y bueno, también lo hicimos entre varios profes, con la profe de guardia lo armamos, y bueno, yo les había planteado si lo querían hacer en PowerPoint o si lo querían mandar en Word, y bueno, la verdad es que casi todos lo hicieron, algunos como más lindo, otros menos lindo, otros les hicimos cambiar algunas cuestiones y todo, pero la verdad que estaban súper familiarizados con el PowerPoint, y si no lo hicieron, porque, o sea, se pusieron y aprendieron, porque, o sea, de repente aparecían hasta... ¿cómo es? Vieron que el PowerPoint tiene esa función que pueden ir apareciendo imágenes, y bueno, así que los chicos la tenían re clara, hicieron los Power con un montón de cosas. Bueno, este es un videíto que Alejo empieza a explicar directamente, porque eso podían optar como por explicarlo ellos, o cuestiones generales del aparato que les había tocado, o lo que podían hacer era poner una filmina, digamos, hacer con ítems algo general, y bueno, él se filmó en la casa, con su hermanita recién nacida que se escuchaba atrás llorando, pero él se grabó y explicó todo sobre el aparato que le había tocado. Así que, bueno, la verdad que eso estuvo lindo porque se coparon bastante, después hicimos un Zoom de exposición, y bueno, la realidad es que tuvimos poca participación en sí de los Zooms, porque no eran obligatorios, entonces teníamos pocos chicos o sea, teníamos muchos chicos que entregaban la actividad y que llegaban a la plataforma y era corregida, pero pocos que se conectaban al Zoom, algunos por y otros porque, bueno, al no haberlo, no estaba planteado como obligatorio el Zoom, entonces algunos no lo tomaban como, de esa forma hacían la actividad y no participaban del Zoom, pero bueno, de los que participaron, la verdad que estuvimos como 1 hora y media cada uno contando de sus cosas. Luanita, que le había tocado el aparato reproductor, yo pensé que iba a elegir uno y me dijo, che, profe, ¿y si de repente pongo también o sea, el femenino y el masculino? Porque así última vemos las diferencias entre los dos. Ellos mismos se le empezaron a ocurrir un montón de cosas. Así que la verdad que estuvo muy bueno. Por ahí sí esto con chicos más grandes, porque, bueno, son otras herramientas también las que tienen que manejar, pero la verdad que, por ejemplo, lo que fue PowerPoint, un lujo los chicos. Y bueno, como que sí, estuvo bueno, estuvo re lindo. Y de hecho lo comenté con otros profes y también me dijeron lo mismo, que qué bueno que se habían copado todos porque corregimos casi digamos, toda la matrícula de quinto año
Y un poco, así, para resumir, que todos estamos un poco como que adaptándonos a la virtualidad. La realidad es que hay ansias por volver de parte de los profes, de parte de los chicos, pero bueno, creo que de una forma la vamos pilotando, en la escuela tenemos, pero bueno, como todo, estamos en el campo, los chicos también, muchos tienen, pero están en el campo, y bueno, si hay viento se complica, si nieva se complica, pero bueno, a veces pasa en el pueblo también, así que... pero bueno, yo creo que hoy con eso estamos un poco más cerca todos y se hace un poco más fácil todo. En cuanto a lo que fue, sí, el seguimiento de los chicos, bueno, los profes, uno los sigue mediante la plataforma, y por ahí hay otros chicos que, bueno, uno va generando también, somos seres sociales, así que uno va generando relaciones, y bueno, la parte, digamos, sentimental también, digamos, si hay que dar un apoyo o un mail, o bueno, a veces hasta un mensajito de WhatsApp también funciona, digamos, si bien está el gabinete de la escuela, con Laura y las directoras, que la verdad que laburan un montonazo, y que los llaman, y que llaman a los padres, y que se hacen cargo de un millón de cosas. Bueno, desde nuestra parte también, si podemos darle una mano a uno de los chicos, así va a ser, así que en eso también estamos un poco comprometidos, y bueno, siempre es lo que fue la realización de los trabajos, se trata de plantear la evaluación, como decía María Eugenia, digamos, como medio de antemano, qué es lo que vamos a evaluar, para que los chicos tengan un horizonte un poco más claro de lo que más sorpresa salir con un martes 13, porque es como que tenía el parcial o la prueba, y bueno, entonces ser un poco más claros, y en las reglas del juego con respecto a lo que es la evaluación también. Y bueno, los nuevos desafíos un poco de este ciclo lectivo creo que es tratar de integrarnos un poco más los profes, y buscar y seguir buscando, o seguir en esa búsqueda incansable de cómo atrapar a los chicos para mantenerlos. Hay algunos que se mantienen de entrada y que vos decís, este lo tengo de acá hasta que termine el ciclo, y hay otros que se van bajando, y eso es como que a uno realmente lo que le preocupa. Entonces, bueno, hay que buscarle la vuelta, y hay que buscar distintas formas. Y bueno, la virtualidad nos dejó algunas cosas buenas, otras cosas malas, hemos perdido algunos alumnos, y la realidad es que es un bajón, porque no sabemos si va a tener otra oportunidad. Entonces, esa es la parte negativa. Pero bueno, de repente cuando vos realizás una propuesta como la del dulce, y el chico se queda contento y prueban el dulce, y bueno, algunos hasta le hemos alcanzado las frutillas entre profes llevando cosas, y han hecho el dulce, y bueno, son esas cosas que nada, es como que te reconforta y decís, bueno, vamos a seguir adelante por ese. Así que bueno, eso fue como un resumencito de todo. Emily, déjame preguntarte una cosita. Con respecto viste que cuando ingresan las nuevas tecnologías, o una nueva tecnología al hogar, prácticamente interpela a toda la familia. ¿Viste algún involucramiento mayor con respecto a los familiares? Digo, con respecto a las tareas que se les enviaba desde la escuela. ¿Hubo esto de involucrar a la familia, ¿no? Que entiendo también es uno de los objetivos de la fundación, ¿no? Sí, ellos, digamos, creo que es como todos, hay padres más comprometidos que otros, pero sí, de repente los padres, bueno, de hecho me pasó antes de que fuese pandemia, que justo hubo una reunión, digamos, de padres, fue creo que 3 o 4 días antes, y sí, los padres tratan de involucrarse, de preocuparse. De hecho, me pasó en el súper que también, bueno, presencialmente estuve hablando con la mamá del chico de Alejo, que fue el que apareció ahí en una de las fotos, y que estaba preocupada porque, bueno, tenía como muchas materias para rendir y eso, pero bueno, la verdad que de a poquito fue saliendo adelante. Es un chico que nada, se va a recibir,
y va a hacer grandes cosas porque tiene una voluntad de fierro, así que bueno, él, por ejemplo, en el caso de él, yo creo que a él le cuesta mucho por ahí incorporar conocimientos, pero tiene una voluntad tan grande que logra un montón de cosas por eso, y bueno, nada, los padres están presentes. Y bueno, incluso que se le agrandó la familia, que tuvo una hermanita, todo, y bueno, y él lo comentó, y mi mamá está en esto y lo otro, o sea, tenemos de repente el Zoom a veces cada uno contaba cosas de la casa, y él nos presentó a su hermanita por Zoom, o sea, y nada, la conocí más de todos los que estábamos ahí, porque bueno, en realidad es eso, es el alumno más la familia. Después nos pasó también íbamos con Magali, que es una colega acá de la escuela, amiga, que estábamos en el súper y nos cruzamos a otro profe también, a otro papá de un chico que tenemos en los años más de ciclo básico, y bueno, también preocupado, no, sí, pero yo me fijo que haga, que no haga, que no quiero que se lleve muchas materias, porque después tiene que rendir muchas cosas, así que sí, están, en su forma están, algunos colaboran más que otros, pero están. Lo que pasa que también la realidad de los chicos es que lo que nosotros vimos fue que, bueno, que muchos que tuvieron que volver a su casa y que viven en el campo, de repente se tuvieron que poner a trabajar también. Entonces era como que había que dividirse entre la escuela, o sea, la plataforma, las actividades, los Zoom y el trabajo, y la veranada, y todo lo que lleva el laburo de campo, que encima lleva mucho tiempo. Entonces, bueno, algunos de repente decían, profe, yo me conecto un ratito a la noche, o sea, y cuando puedo le hago algo y se lo mando. Yo creo que voluntad no falta, pero bueno, de repente había otras, por ahí otras nada, tal vez a veces ellos lo ven como que hay otras prioridades. Claro. Y complejidades también, porque acá compartimos esta frase que la tenemos siempre muy presente en la fundación, que es esto que una de cada 4 chicos, y esto fue una información del 2018, o sea, antes de la pandemia, no accede al nivel secundario, de estudios secundarios. Entonces, teniendo en cuenta esta complejidad, sumada a la pandemia encima, ni hablar que fue un desafío enorme el que les tocó enfrentar a todo el nivel educativo de todo el país y de hecho del mundo, pero la particularidad de las escuelas rurales, y en este caso estaría bueno por ahí, Sol, si querés compartir desde el CEA cómo fue, si podemos hablar, lamentablemente si tenemos que hablar de deserción escolar, y poder contar un poquito más sobre eso. Sí, bueno, no tengo una preparación como acá la compañera, pero bueno, trataré de transmitir. Sí, mi sensación es un poquito más amarga, por esto justo de todos los chicos que se han caído del sistema, que se nos ha ido del ambiente del área rural, pero también chicos urbanos. Que se fugaron a la otra escuela, y la verdad es que eso es un trago amargo, que es algo que cuesta digerirlo, y bueno, y mucho más los chicos de las áreas rurales que quedaron completamente sin posibilidades, porque hay lugares donde no hay conectividad, hay familias que no tienen un celular, y las distancias son muy lejos, nos manejamos mucho con el papel. Durante el año pasado, con esas familias tan alejadas, eran las fotocopias. Teníamos una familia de referencia que vivía en la parte más urbana del pueblo y receptaba el material que la escuela le enviaba, lo imprimía, y se subsidiaba todo ese material a los chicos y se distribuía entre la misma gente. Ahí sí se activó todo un lazo solidario interesante entre las familias, porque entre ellos se iban acercando el material, pero eso no se puede sostener mucho tiempo, porque el papel escrito, sin el contacto con los profes, sin un video, sin un llamado telefónico, cuesta sostenerlo. Y es muy frustrante para las mismas familias, que aunque quieran, en general no acompañan demasiado, pero aunque quieran acompañar, tampoco tienen la forma, los recursos. Entonces nosotros durante
a mediados del año pasado, cuando veíamos que se nos estaban desconectando muchos chicos, se activó toda una red de contención con los asistentes de residencias estudiantiles, que venían teniendo un trabajo más pasivo durante la pandemia. Entonces, bueno, dijimos, vamos a darle un rol activo en tratar de conectar a cada chico, y tomaba un grupo, cada asistente tomaba un grupo pequeño para hacer un trabajo bien personalizado con esos chicos. Y sabíamos que algunos no tenían señal de teléfono, y bueno, el desafío era, bueno, ocupate de estos 4 chicos, y bueno, tratar de contactarte con alguien. Primero era la familia y después llegar al estudiante. Llamá, insistí, buscar la manera a través del tío que te va a decir que de tal hora a tal hora tienen señal, y bueno, y si bien eso funcionó para muchos chicos, a algunos no llegó, o te contestaban, sí, te podían responder un teléfono, pero después no, perdía sentido todo, porque el contenido, acá lo que nosotros aspirábamos en principio a generar un contacto con los chicos, a tener un vínculo, un ida y vuelta de, bueno, ¿por dónde estabas? ¿Qué estaba pasando? Bueno, después la otra realidad es que todos los chicos estaban trabajando. Algunos se iban al campo y sabías que no volvían, y te lo decían las mamás. Yo no le puedo pedir otra cosa, o sea, que avalaban esto de que se va a trabajar al campo. Y esto también nos pasaba en el pueblo, en el ámbito más urbano. La situación económica de las familias se vio tan perjudicada que necesitaron salir, o hermanos que tenían que cuidar a los hermanos más chicos. Entonces, bueno, el panorama bastante complejo como para hablar de la plataforma en sí misma, ¿no? Digo, el medio que más nos unió fue WhatsApp. El WhatsApp fue lo que nos mantuvo, y bueno, hasta llegar a hoy y con los que estamos, ¿no? Fue el medio de comunicación por excelencia, porque después no solo los asistentes mantuvieron ese contacto con los chicos de las residencias, sino después, bueno, las POT, las profesoras de orientación y tutoría, que soy yo y otra compañera, pero también docentes que voluntariamente asumían este rol de tutor, de que se corrían un poco del lugar de dar la materia, la disciplina, el contenido, para tratar de conectarse con los chicos porque tienen más afinidad, porque cada uno tenía algo para ofrecer. Cada profe tiene un perfil que los puede llegar a enganchar por algún lado. Entonces apelamos a esa riqueza de todo lo individual que hay en cada persona, y sirvió como para tratar de atraer a los chicos. Siempre costó ir al día con lo que estábamos tal vez pidiendo, que tal vez era mucho. Hoy, haciendo una evaluación, tuvimos el afán de dar muchos contenidos y bueno, era demasiado para ese contexto. Pero el objetivo principal era tenerlo a los chicos conectados, y bueno, acá está la escuela y vamos, aunque seas esta materia, y si no, enganchate con lo otro, y había, como hay distintas propuestas, bueno, uno iba viendo, andar con esto que es más práctico, o con educación física, que los profes armaban propuestas interesantes que no eran de una complejidad intelectual muy grande, pero que por ahí motivaban un poco más. Entonces, bueno, ese era el objetivo número 1. Tal cual. Yo quería contarles algo, ¿no? Porque muchas veces cometemos el error de pensar que hay algunas causas, y en realidad necesitamos no solo ver el contexto, sino también ponerlo en perspectiva hacia adelante y en perspectiva hacia atrás. Nosotros hicimos un relevamiento de los parajes de Neuquén y de una zona de Río Negro, que son los parajes de donde concurren los alumnos, para hacer un análisis a ver de la conectividad, ¿no?, que había en el momento de que empezó la pandemia. Bueno, y en esos parajes coexisten diferentes razones, ¿no? En algunos casos, que por ejemplo el problema es la electricidad, es decir, no cuentan con luz eléctrica las 24 horas del día, entonces eso también limita la conectividad. En otros parajes que la familia no tiene, entonces tiene que concurrir a una escuela o a un centro comunitario, y bueno, y eso tiene un horario, y además eso se agravó durante la pandemia, ¿no?, porque tampoco podían circular.
pero esto que yo hablaba de verlo en perspectiva es porque yo recuerdo que hace 10 años, cuando comencé con las plataformas virtuales, y lo comencé por una necesidad, la escuela tenía muy mala conexión. Y solamente un 10% de los alumnos que concurrían a la escuela tenían conectividad. Hoy en día eso es al revés, en 10 años es al revés. Gracias a Dios, ¿no? Porque si no estaríamos en peor situación. Entonces, si bien hay mucho que mejorar, porque hay muchas familias que no tienen conexión, que no tienen dispositivos, eso también ha ido cambiando, y también ha ido cambiando del primer año de pandemia ahora, ¿sí? Nosotros también hemos hecho un relevamiento de la conectividad que tiene el alumno en la plataforma, el porcentaje de conexión, y por ejemplo es muy alto, cuando en el primer año fue bastante parejo y con mucha dificultad en los primeros años. Ahora eso es completamente al revés, hay una conectividad muy alta en los primeros años, en el ciclo básico. ¿Cuáles serán las razones? Bueno, puede ser que muchas familias han tramitado ellas el poder conectarse, o por ejemplo han instrumentado algún sistema de poder irse a la casa de un familiar que tiene conexión, han adquirido un dispositivo digital, entonces es muy alto, y también ese análisis lo hemos hecho en el CEA, y también tienen bastante parejo y muy alto el porcentaje de interacción de los chicos en la plataforma. Otro punto que también quiero tener en cuenta es la deserción escolar. Acá hay que tener mucho cuidado con decir que la deserción escolar se debe al uso o a la plataforma, o al querer poner todo en la virtualidad, porque en realidad si lo comparamos con algunos años hacia atrás, hay valores de deserción que por lo menos en el CEI San Ignacio que son prácticamente iguales, y no hubo pandemia y no hubo digitalización. O sea, hay otras razones que habría que ver, ¿sí? Y por ahí se puede hablar más tiempo para analizar esa deserción. Con respecto, por ejemplo, al Zoom también, uno de los grandes problemas que hay con respecto a si uso el Zoom, se conecta, no se conecta, es obligatorio, no es obligatorio. Esto tiene que ver también con las metodologías de enseñanza que vienen asociados al uso por ejemplo, de una plataforma virtual. Es que si un Zoom va a ser una clase igual que una clase presencial, estamos volviendo casilleros para atrás. Entonces es también difícil poder integrar todo eso. También como docentes es difícil porque nosotros aprendimos de otra forma, entonces tenemos que reciclarnos nosotros para saber cómo poder transformar este proceso de aprendizaje que queremos en los alumnos. Y lo último que quería poner es la famosa brecha digital, entre comillas, con mayúscula, le pondría luces de colores, brecha digital. Cuidado, porque muchas veces esta brecha digital la estamos todavía profundizando mucho más. Si nosotros nos sostenemos en que los chicos del campo no pueden porque no tienen esto, porque no tienen lo otro, o sea, la brecha digital es mucho más grande, porque no solo que no pueden acceder a la educación, sino que en el caso de acceder a la educación, acceden a una educación que no es la misma que tienen acceso el resto. Entonces, cuando este alumno, cuando este estudiante tiene que ir a conseguir un trabajo, no está en las mismas condiciones que otro alumno que sí tuvo acceso a las nuevas tecnologías, a cómo manejar un dispositivo, a las competencias del siglo XXI. Y eso se evidencia y se ve, ¿sí? Entonces esa brecha digital termina siendo una brecha laboral y una gran desigualdad social. Bien, María Eugenia, justamente teniendo en cuenta esto que también me comentaba Sol, que bueno, se pone como muy en foco el tema del rol docente, ¿no? De alguna forma como para poder trabajar con las nuevas tecnologías y a la vez también esto de estar acompañando y conteniendo a la familia y a los alumnos, de alguna forma es como un trabajo sumamente integral, como que es prácticamente un gran desafío para los docentes, las instituciones y por supuesto los alumnos, ¿no? Que bien decía Celestino en su testimonio que le había sido bastante complejo, pero que de todas formas hizo todo lo posible y que se sintió acompañado también por sus docentes.
ahí, Mavi, no sé si se puede leer también otro de los testimonios de una alumna, en este caso una estudiante, que justamente creo que hace foco en eso que acaban de decir ambas. Sí, bueno, Dale, vos, Mavi. Dale. Gentilmente, Ximena Antinao, ella es egresada de la última promoción del CEA Valle de Cholila, y le pedimos un videíto, no se animó, pero tuvo la gentileza de escribir lo que esperaba que fuese un párrafo, y ha escrito una carta realmente muy, muy, muy simbólica, muy, muy llena de sentido. Así que, bueno, les voy a leer algunos fragmentos. Bueno, Xime es del paraje de Cusamen, de Chubut. Y ella dice: al comienzo de la pandemia no contaba con wifi, por lo que se me hacía difícil conectarme. Tuve el apoyo de mis compañeras, las cuales por llamada me conectaban a la clase. Tampoco tenía mi computadora, y con eso se hizo presente la escuela y me prestó una, hasta terminar el ciclo. A su vez, nos informaron que podíamos contar con un tutor. Desde el primer día hasta hoy, mi tutora fue muy presente. Me ayudó cuando se me complicaba con la comunicación con el resto de profesores, siempre estuvo al pendiente de cómo llevaba el trabajo escolar, lo cual me ayudó y motivó mucho. Saber que alguien dedicaba su tiempo a mí, a mi bienestar y a mi rendimiento como alumna me ayudó muchísimo, y pude llegar a un buen resultado propio de mi esfuerzo y poder decir hoy que soy técnica agropecuaria. Voy a estar agradecida con esta hermosa familia que es el CEA y a su vez con la residencia. No es fácil resumir lo que significa el CEA para mí, pero sí puedo decir que me hizo crecer como persona, asentar mi responsabilidad y mi esfuerzo para seguir. Creo que resume un montón, ¿no?, lo que decía tanto Sol como María Eugenia. Tal cual, tal cual. Creo que es una síntesis exacta de, bueno, lo que por lo menos pretende la escuela, esto de acercar, bueno, no tiene la escuela, le acercó la computadora, el elemento, y bueno, la figura del tutor ahí como contención estimulante, y bueno, y su grupo de pares, por supuesto, que hicieron lo suyo. Sí, parece que esa es la idea. Y con respecto, quiero hacer un paréntesis, pero sí, esto de la perspectiva que decía María Eugenia, coincido completamente. Del año pasado a este año hemos avanzado muchísimo, pero muchísimo, en el dominio de la plataforma, en la manera en que los chicos se manejan. Ya los más chiquitos se manejan con una soltura que no la tenían hace meses atrás. Ya no se equivocan con las cosas que antes hacían, son mucho más desenvueltos a la hora de mandar un mensaje, de hacer una consulta. El foro como herramienta me parece fantástica, porque le permite a los chicos que son más introvertidos, se expresan, porque bueno, es un lugar donde tampoco estoy tan expuesto, porque inclusive veo escritas opiniones o dudas que yo también tengo. Yo creo que sí, que hemos avanzado un montón. Lo pongo en valor eso, y fue muy importante que tengamos estos encuentros presenciales en la escuela, porque los chicos del campo volvieron y ahí pudieron ponerse con toda esta tecnología que a lo mejor la tienen de manera muy rezagada en sus lugares, y la escuela se los brinde, se los facilita, y se ponen a tono con un montón de situaciones. Entonces sí, tenemos que acortar esa brecha, y estoy sumamente de acuerdo con lo que mencionas, María Eugenia. Y por ahí contarles, bueno, nosotros los que estamos, digamos, en las escuelas, conocemos ahora cómo está la plataforma, pero también todo el crecimiento que tuvo la plataforma, que en principio primero empezó para el 6 San Ignacio, bueno, después decidimos que teníamos que estar las dos escuelas de fundación en la misma plataforma, así que están las dos escuelas. Además hay un curso del área de desarrollo humano para el personal de la fundación. Los docentes también tienen acceso a material, por ejemplo, a tutoriales de cómo trabajar dentro de la plataforma, eso está también en la plataforma, y ahora recientemente agregamos 5 microlecciones de STEAM-H, que justamente funcionan en el sistema microlearning, son autogestionados, o sea, ingresan, se registran, leen la lección, que les lleva aproximadamente en 2 horas, la pueden realizar, tienen una evaluación de esa lección, tienen algún material extra,
Y bueno, y cuando terminan de cumplir con todo eso, les arroja la plataforma automáticamente un certificado de aprobación de esas microlecciones. Y eso no solamente está abierto para las escuelas de la fundación, sino para todas aquellas. Nosotros somos parte de la Federación de Institutos Agrotécnicos de la República Argentina, y bueno, y esta plataforma, estas microlecciones están disponibles para todas esas escuelas, desde el norte del país hasta el sur. De hecho, se lanzó hace una semana eso, y ya tenemos más o menos unos 15 personas que han participado, y no son de las escuelas de fundación. Así que también esto como ha permitido crecer, ¿sí? Nos permite también estar vinculados con otras instituciones. De hecho, también estamos trabajando en un proyecto de intercambio de alumnos, ¿sí? Entre distintas escuelas de agrotécnicas de Argentina, tanto el SEA como el SEI, ¿sí? Están en ese proyecto. Así que, no sé, quiero poner una luz de alegría en todo esto que si bien nos ha puesto dificultades y palos en la rueda y muchos problemas, también se han podido hacer estos proyectos, y también bastante acelerado, porque en poco tiempo se hicieron casi, si lo comparamos, muchas más cosas que otras veces que a lo mejor nos llevaba más tiempo, más años. Tal cual, Euge, y a eso vamos, porque siempre está bueno cerrar con esos aprendizajes que bien fueron mencionando cada una, quedaron desparramados en todo el panel de debate, pero están presentes. Tal vez podamos, si quieren recuperar alguno más, bueno, tenemos lo que son las capacitaciones, el aprendizaje desde la parte docente, desde la parte de los estudiantes también, el factor de la contención, que acá yo quería también abrir un pequeño paréntesis y contar que en el caso del SEI también se trabajó en este sistema, como bien contaba y relataba Sol, en el lado del SEA Valle de Cholila, pero en el SEI la diferencia fue que en vez de llamarlo tutor, se llamaron orientador, pero lo mismo, se recuperaron esos roles tan fundamentales en la presencialidad, que son los asistentes de residencias y todo el cuerpo de residencias en general, y se pusieron a disposición para contener, con todo lo que la palabra pesa e implica, ¿no? Hicieron este seguimiento 1 a 1 de chico, por chica, para que no se alejen de la escuela, que la escuela es su segunda casa, y así sigue siendo. Que, Gaby, si querés retomar algo más, y ya vamos cerrando. Una cosita más, Victoria. Bueno, por supuesto, destacar el esfuerzo de la Fundación, y de todos aquellos que colaboran con la Fundación, porque si no, no lo hubiéramos podido llevar adelante, pero esta posibilidad de tener un espacio donde podemos encontrar la escuela en la virtualidad, eso es importante, y eso las escuelas de Fundación lo tienen. Entonces, bueno, porque fuimos haciendo un proceso, ¿sí? Ha sido un camino largo, pero lo importante que es esto, ¿no? Que si bien la plataforma termina siendo un recurso, ¿sí? Lo importante es todo esto que estamos diciendo, todos estos condimentos, el acompañamiento de los chicos, esto también la necesidad de tenerlos presentes, de conocer de dónde vienen, conocer sus familias, hablar con las familias sobre el compromiso que también que se necesita. Bueno, entonces todo eso, ¿sí? Todo eso junto es lo que le da también un espacio, un lugar, una ubicación, y tiene que ver también con la identificación del alumno, ¿no? En esto, de saber que está esto. Bueno, la escuela está, ¿sí? Si bien tengo que solucionar este problema, que no puedo concurrir a la escuela, pero bueno, tengo el espacio, tengo el lugar donde puedo encontrarme. Sí, yo particularmente, y tomando lo que dice María Eugenia, quizás pararnos desde ese lado de lo positivo que fue todo lo que se pudo lograr, y quizás preguntarle a Sol y a Amelie también, digo, desde su experiencia, qué aprendizaje tuvieron y cómo pueden ver, o cómo pueden en realidad resumir el 2020, ¿no? Con respecto a esta nueva práctica de la bimodalidad. No sé quién toma la palabra, de Sol o Emily. Sí.
quieran puedo hablar, pero para mí muchísimos aprendizajes, la verdad que, porque está toda la parte social, afectiva, esa red de contención que unió al SEA, porque, por ejemplo, los docentes con los asistentes teníamos un vínculo, pero se profundizó, se aceitó muchísimo, se hizo como una red, y todos estábamos pendientes, fulanito le pasó tal cosa, me enteré de esto, entonces todos compartíamos porque estábamos como haciendo fuerza para contener ese estudiante. Entonces, esa red que se armó entre el personal para mí fue muy positiva. Después, bueno, está toda la tecnología lo de la plataforma, que fue el aprendizaje en sí mismo, ¿no? Todo lo que aprendimos con la plataforma y todo lo que nos vino a dejar para futuro, porque obviamente que de esto no se vuelve y con esto tenemos que seguir y sacarle todo el máximo provecho. Todo lo que aprendimos a cambiar, todo lo que dijimos, bueno, esto ya no va más, esto no va más por este lado, tenemos que optimizar las clases. Ahí nos dimos cuenta de que veníamos a lo mejor repitiendo metodologías o contenidos que a lo mejor estaban un poco ya como han perdido un poco de sentido, entonces repensar qué es lo que voy a dar, con qué sentido, cómo lo voy a dar, todo esto me parece que nos vino a dejar una gran enseñanza y optimizar el tiempo de clase, porque a veces en el aula se perdía mucho tiempo, y ahora vos sabés que tenés estos minutos, o con un video podés lograr un montón de otras cosas, o con un foro, optimizar el tiempo me parece muy, muy valioso. Y estar, bueno, ahora como esta incertidumbre que si bien puede generar cierto malestar, también te hace estar abierto y estar atento a todo lo que tengo que modificar, tengo que cambiar, no puedo estar cómodo en esa situación. Digo cómodo en el sentido de repito. Acá tengo que estar cambiando y tengo que estar en esa situación de alerta, porque la realidad es muy cambiante, entonces tengo que estar alerta a esto, alerta a la diversidad que tengo en el aula, que siempre estuvo presente, pero ahora se pone bien de manifiesto. Bueno, podría seguir, pero voy a darle la palabra a mi compañera. Tal cual. Emily, desde tu experiencia, que ya nos contaste mucho sobre las metodologías y los trabajos que pudieron hacer con los alumnos y alumnas. Algo así como muy chiquito que por ahí me faltó, al margen, comparto con Sol el tema de las relaciones en sí entre todo, digamos, el equipo que forma la escuela, todos los que son parte, ¿no? de esto, porque sí, de repente era un poco aunar esfuerzos en eso, en resolver determinadas cuestiones o en mantener o llegar a ese alumno o alumna que lo estaba necesitando. Pero desde el punto de vista por ahí más del proceso de enseñanza-aprendizaje, esto de la virtualidad y de la plataforma y de otra forma de dar clase, de repente lo que genera, que creo que es un desafío para los chicos, también es esto de no estar dependiendo tanto del profe, sino como que de ser más autodidacta y decir yo puedo, o sea, se plantea un problema, o sea, una situación problema, que la verdad que al margen de que sea un poco complejo, está muy bueno esto de meter muchas materias, digamos, bastante afines en un área, porque los chicos también pueden, digamos, alguien antes dijo, no me acuerdo quién, pero alguna de ustedes dijo que estaba todo como muy compartimentalizado, claro, o es fisicoquímica, o es esto, o es lo otro, o todo así dividido, y como que parece que uno aprende por separado. Y de repente la fisicoquímica también está en la biología, de repente, no sé, en la sala de industrias tenemos desde biología y un ser vivo como, no sé, una zanahoria, hasta posteriormente, digamos, estamos midiendo el pH de una solución y estamos hablando de fisicoquímica y de repente también estamos hablando de la presión de la olla, o sea, todo está como muy relacionado y si bien es complejo, yo creo que al chico lo posiciona, me da la impresión,
en este mundo como que es bastante más salvaje en cuanto a después conseguir un trabajo o desarrollarse o lo que sea, el aportarle los conocimientos de una manera en donde ellos puedan ir relacionando y que no está todo partido y que, uy, no entiendo nada de esto. No, a veces capaz que juntándolo o viéndolo de otra forma o bajo otra, digamos, o bajo otra mirada, lo termina comprendiendo y termina aprendiendo mucho más que de repente dar pH solamente desde fisicoquímica, por ejemplo, que yo cuando fui a la facultad, por ejemplo, o en la misma escuela, había cosas que no entendía nada, y que vos decís, ¿y esto de dónde sale? O una molécula de glucosa, era una cosa como rara, extraña, y de repente cuando uno, digamos, empieza a verlo desde otra mirada, un poco más desde arriba, digamos. Esto de la integralidad para mí los va a poner, no sé si ahora ya, pero a medida que podamos ir, la escuela en general, ir afinándole las tuercas a este sistema de la integralidad, me parece que en el día de mañana vamos a tener alumnos que van a poder enfrentarse a una vida mucho más preparados, con muchas más herramientas como para poder resolver un montón de situaciones. Incluso, incluso que ellos lo tomen en sí como herramientas, porque hay veces que uno toma el conocimiento como decir, bueno, después se me presenta en la vida una situación y aplico este conocimiento y ya está. Y a veces no es tan así, a veces uno, o sea, en la escuela en sí te da herramientas para que vos después con ese conocimiento puedas ir resolviendo determinadas situaciones, que lo puedan llegar a ver de esa manera y que puedan ellos, digamos, estar, o sea, mejor, digamos, con sus saberes, con sus congéneres, en sí, en la sociedad, que puedan desarrollarse mucho mejor. Por eso me da la impresión de que este sistema y de la plataforma, y esto de que no es en el Zoom no damos una clase así tipo pizarrón, te anoto y vas y copias, se plantea una situación, un trabajo, y esto de que yo te asisto, yo estoy acá ayudándote, pero vos lo tenés que ir haciendo. Nada, siento como que ellos solitos se van dando cuenta de que pueden un montón de cosas que tal vez pensaban que antes se les complicaba o no podían, y me da la impresión que es como nada, es ponerle una nafta más, no sé, en vez de una nafta común, una super. Me da la impresión de que va a estar bueno y que vamos a tener más buenos frutos en un mediano plazo, tal vez. Muchas gracias, Eme, y bueno, y gracias a todas por el tiempo. Sé que no es fácil y están todas siempre trabajando muchísimo, así que muy valorable que estén tan a disposición siempre. Así que cerramos, Gaby, si te parece, y gracias a todas de nuevo por participar. Agradecidas con todas ustedes, y bueno, ahora escribir la nota. Cualquier duda, igual quizás les haga alguna pregunta posterior para profundizar algunos conceptos que me fui anotando, que van a estar buenos quizás que armemos algo más concreto. Así que gracias de mi parte. Un poco de material te llevaste, Gaby. Bastante, 1 hora y media me llevo de grabación. Pero muy interesante todos los enfoques, que me parece que para mostrar y valorar, digo, el esfuerzo y el trabajo. Gracias a todas. Gracias. Gracias. Saludos. Buenas tardes. Hasta luego.